Hola, buen día. Mi compañero Brian Renton y mi persona Paola Mesa hemos trabajado en equipo para ampliar y traerles la mejor información sobre las influencias en el pensamiento administrativo. Influencia de los filósofos. Desde la antigüedad, la administración ha recibido gran influencia de la filosofía. El filósofo griego Sócrates expone su punto de vista acerca de la administración como una habilidad personal separada del conocimiento técnico y de la experiencia. Platón, filósofo griego, discípulo de Sócrates, se preocupó profundamente por los problemas políticos y sociales inherentes al desarrollo social y cultural del pueblo griego. En la República expone su punto de vista sobre el estilo democrático de gobierno y sobre la administración de los negocios públicos. Aristóteles, discípulo de Platón, dio enorme impulso a la filosofía y abrió nuevos horizontes al conocimiento humano de su época. En su libro Política, estudia la organización del Estado y distingue tres formas de administración pública que son monarquía o gobierno de una sola persona, aristocracia o gobierno de una élite, democracia o gobierno del pueblo. En el tiempo comprendido entre la antigüedad y el inicio de la Edad Moderna, la filosofía estudió gran variedad de temas ajenos por completo a los asuntos administrativos. Francis Bacon, filósofo estadista inglés considerado el doctor de la lógica moderna basada en el método experimental e inductivo, Bacon se anticipó al principio de la administración conocido como principio de la prevalencia de lo principal sobre lo accesorio. El mayor exponente de la época fue René Descartes, filósofo, matemático y físico francés considerado el fundador de la filosofía moderna. Descartes creó las famosas coordenadas cartesianas y dio un impulso muy valioso a la matemática y la geometría de la época. En filosofía se hizo célebre por su libro El discurso del método, en el que describe los principales conceptos de su método filosófico, hoy denominado método cartesiano, cuyos principios son: principio de la duda metódica o de la certeza, principio del análisis o descomposición, principio de la síntesis o composición y principio de la enumeración o de la verificación. Influencia de la organización de la Iglesia Católica. A través de los siglos, las normas administrativas y los principios de la organización pública se fueron transfiriendo de las instituciones estatales a las instituciones de la naciente Iglesia Católica y a las organizaciones militares. En el transcurso del tiempo, la Iglesia Católica estructuró su organización, su jerarquía de autoridad, su Estado Mayor y su coordinación funcional. La Iglesia cuenta con una organización jerárquica tan simple y eficiente que su enorme organización mundial puede operar satisfactoriamente bajo el mandato de una sola cabeza ejecutiva, el Papa, cuya autoridad coordinadora, según la Iglesia Católica, le fue delegada por una autoridad divina superior. La estructura de la organización eclesiástica sirvió de modelo a muchas organizaciones que, habidas de experiencia exitosa, incorporaron numerosos principios y normas administrativas utilizadas en la Iglesia Católica. Influencia de la organización militar. La organización lineal, por ejemplo, tiene sus orígenes en la organización militar de los ejércitos de la antigüedad y de la época medieval. El principio de la unidad del mandato, según el cual cada subordinado solo puede tener un superior, es el núcleo central de todas las organizaciones militares. La escala jerárquica es un elemento característico de la organización militar utilizado en otras organizaciones. En la época de Napoleón, el general, al distinguir su ejército, tenía la responsabilidad de vigilar la totalidad del campo de batalla. No obstante, frente a batallas de mayor alcance, incluso de ámbito continental, el comando de las operaciones de guerra exigió nuevos principios de organización, lo que condujo a una planeación y un control centralizado paralelos a las operaciones descentralizadas. Se pasó hacia la centralización del mandato y a la descentralización de la ejecución. El concepto de jerarquía entre las organizaciones militares es tan antiguo como la propia guerra. El Estado Mayor formal como general solo apareció en 1665 en el distrito de Brandeburgo, precursor del ejército prusiano. La evolución del principio de asesoría y la formación de un Estado Mayor general tuvo su origen en el siglo XXVIII en Prusia.
en el emperador Federico II el Grande, quien deseoso de aumentar la eficiencia de su ejército creó un Estado Mayor para asesorar el mandato lineal militar. Otra contribución de la organización militar es el principio de la dirección, según el cual todo soldado debe conocer perfectamente lo que se espera de él y aquello que debe hacer. Napoleón, el general más autócrata de la historia militar, nunca dio una coordenada sin explicar su objetivo y Ahora seguimos con la influencia de la revolución industrial. Con la invención de la máquina de vapor por James Watt y su posterior aplicación a la producción, una nueva concepción del trabajo modificó por completo la estructura social y comercial de la época y originó, en el lapso aproximado de un siglo, profundos y rápidos cambios económicos, políticos y sociales mucho mayores que los ocurridos en el milenio anterior. Es la llamada revolución industrial, que pasó por dos épocas distintas. La primera revolución industrial puede dividirse en 4 fases. La primera fase se basa en la mecanización de la industria y de la agricultura, con la aparición de la máquina de hilar, del telar hidráulico, del telar mecánico y de la máquina desmotadora de algodón, que se sustituyó el trabajo del hombre. También tenemos la fuerza muscular, el trabajo del animal e incluso de la rueda hidráulica. En la segunda fase tenemos la aplicación de la fuerza motriz a la industria. Con la aplicación del vapor a las máquinas se iniciaron las grandes transformaciones en los talleres, que se convirtieron en fábricas. En la tercera fase tenemos el desarrollo del sistema fabril. El artesano y su pequeño taller desaparecieron para dar lugar al obrero, a las fábricas y empresas basadas en la división del trabajo. De tal forma surgieron también nuevas industrias en detrimento de la actividad rural. Y en la cuarta fase tenemos el desarrollo acelerado de los transportes y de las comunicaciones, en donde aparecieron con rapidez sorprendente el barco de vapor, la locomotora de vapor y otros medios de transporte y de comunicaciones. El telégrafo eléctrico, los sellos postales y el teléfono son signos de desarrollo económico, social, tecnológico e industrial, y de las profundas transformaciones y cambios que sobrevendrían con velocidad creciente. A partir de 1860, la revolución industrial entró en una nueva fase profunda diferente de la primera revolución industrial. Esta es la llamada segunda revolución industrial, que fue provocada por 3 acontecimientos importantes: desarrollo de nuevos procesos de fabricación del acero, el perfeccionamiento del dínamo e invención del motor de combustión interna. Las principales características de la segunda revolución industrial son: tenemos primero la sustitución del hierro por el acero como material industrial básico. Tenemos la sustitución del vapor por la electricidad y la adopción de los derivados del petróleo como principales fuentes de energía. Tenemos el desarrollo de las máquinas automáticas y alto grado de especialización del trabajo. También el creciente dominio de la industria por la ciencia. Tenemos las transformaciones radicales en los transportes y en las comunicaciones, que se mejoran y amplían las vías férreas. A partir de 1880, Daimler y Bates construyeron automóviles en Alemania. Dunlop perfecciona el neumático en 1888 y Henry Ford inicia la producción de su modelo T en 1908 en los Estados Unidos. También, por último, tenemos el desarrollo de nuevas formas de organización capitalista, donde las empresas de los socios solidarios, que tomaban parte activa en la dirección de los negocios, dieron lugar al llamado capitalismo financiero, que tiene 4 características principales, el cuales son: 1. Dominio de la industria por las inversiones bancarias, instituciones financieras y de crédito, como el caso de la fundación de la United States Steel Corporation en 1901 por J.R. Morgan y compañía. 2. Inmensa acumulación de capital proveniente de monopolios y fusiones de empresas. 3. La separación entre la propiedad particular y la dirección de las empresas. 4. El desarrollo de las casas matrices, holding companies. De la tranquila producción artesanal en que todos los trabajadores estaban organizados en corporaciones de oficios regidas por estatutos, donde todos se conocían, se pasó con rapidez el régimen de producción de las máquinas dentro de grandes fábricas. Hubo una súbita modificación provocada por 2 aspectos, a saber: la transferencia de la habilidad del artesano a la máquina, que pasó a producir mayor cantidad con mayor rapidez,
y mejor calidad, lo cual posibilitó la reducción del costo de producción y la sustitución de la fuerza del animal o del músculo humano por la mayor potencia de la máquina de vapor, que permitía mayor producción y mayor economía. La organización y las empresas modernas surgieron con la revolución industrial, gracias a varios factores, entre los que podemos destacar tres de estos. 1. La ruptura de las estructuras corporativas de la Edad Media. 2. El avance tecnológico derivado de la aplicación de los progresos científicos a la producción, gracias al descubrimiento de nuevas formas de energía y a la enorme expansión de los mercados. Y 3. La sustitución del tipo artesanal de producción por uno industrial. Ahora continuamos con la influencia de los economistas liberales. A finales del siglo XVIII, las teorías de los economistas clásicos liberales obtienen gran aceptación y llegan al punto máximo con el advenimiento de la Revolución Francesa. Las ideas liberales surgen del derecho natural, el cual es el orden más perfecto. Los derechos económicos humanos son inalineables y existe una armonía preestablecida en toda colectividad de individuos. Según el liberalismo, la vida económica debe separarse de la influencia estatal, puesto que el trabajo sigue los principios económicos y la fuerza laboral está sujeta a las mismas leyes económicas que rigen el mercado de materias primas o el comercio. Las ideas básicas de los economistas clásicos liberales constituyen los gérmenes iniciales del pensamiento administrativo de nuestros días. A Adam Smith se le considera el fundador de la economía clásica, cuyo postulado central es la competencia. Los mercados en que ocurre la competencia funcionan espontáneamente para garantizar la distribución más eficiente de los recursos y la producción, sin que haya un exceso de utilidades. Por esta razón, el único papel económico del gobierno consiste en intervenir en la economía cuando no existe mercado o cuando éste deja de funcionar en condiciones satisfactorias, es decir, cuando no existe libre competencia. En su libro De la riqueza de las naciones, publicado en 1776, Adam Smith afirma que el origen de la riqueza de las naciones reside en la división del trabajo y la especialización de las tareas. Pregona el estudio de tiempos y movimientos que más tarde Taylor y Gilbert desarrollan como la base fundamental de la administración científica en los Estados Unidos. El liberalismo económico corresponde al periodo de máximo desarrollo de la economía capitalista, la cual se basa en el individualismo y en el juego de las leyes económicas naturales y pregona la libre competencia. El socialismo y el sindicalismo, que se convierten en los agentes esenciales de la nueva civilización, obligan al capitalismo de comienzo del siglo XX a perfeccionar al máximo posible todos los factores de producción involucrados, así como la remuneración adecuada. En consecuencia, a cuanto mayor sea la presión de las exigencias proletarias, menos graves se vuelven las injusticias y el proceso de desarrollo de tecnología se configura en forma más acelerada e intensa. Por último tenemos el cameralismo, el cual fue una corriente político-administrativa surgida en la Cámara, una institución colegiada encargada de los asuntos del Estado absolutista. Sus miembros, llamados cameralistas, eran altos funcionarios que buscaban fortalecer dicho Estado mediante decisiones consensuadas y apoyados por una secretaría administrativa. Surgido en Alemania, el cameralismo combinaba experiencia práctica con el deseo de establecer principios pedagógicos para su continuidad, y este se desarrolló desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX, atravesando 4 etapas. La primera etapa va desde principios del siglo XVI al año 1656, caracterizada por su combate contra el todavía poderoso feudalismo. La segunda etapa va desde 1656 a 1727, durante el cual se funda el Estatuto Académico de las Ciencias Camerales y se escriben sus programas de acción. La tercera etapa, comprendida entre 1727 y 1755, durante la cual se establece la cátedra Profesión en Economía, Policía y Cameralística, de donde nacen las ciencias camerales.
y la cuarta fase o científica que va desde 1755 a 1848, el cual se desarrolla teóricamente las ciencias camerales a partir del notable libro de Juan Enrique von Giusti, Elementos Generales de Policía, publicado en 1756. También sostiene que la administración es un proceso de gerencia, de toma de decisiones, delegación de autoridad, de comunicación, análisis de las conductas, así como de relaciones de los miembros de la organización y de las relaciones objetivas de la institución con su medio ambiente. Además, agrega, siendo la institución una creación jurídica, la ciencia social mejor equipada para trazar esa frontera entre ella y su circunstancia es el derecho. Y, en efecto, el alcance de la personalidad jurídica señala la línea divisora que son personas jurídicas, públicas o privadas, y los sujetos del derecho con capacidad para obligar y obligarse. Espero que les haya gustado nuestra ponencia. Muchas gracias por su atención.